presentamos Una mano amiga para prevenir el VIH. Estimada audiencia, Hablemos de Vida, muchísimas gracias por compartir nuevamente una emisión de nuestro programa. Y en esta ocasión estaremos abordando una temática histórica. Hace más de 14 años en nuestro país se comenzaron los esfuerzos para consolidar una respuesta efectiva a una epidemia que venía cobrando muchas vidas. Ahora la situación, sin lugar a dudas, es muy diferente. Antes, por ejemplo, había muy poca inversión en tratamiento, había muy poca inversión en prevención también, en educación, en actualización de conocimientos. Y por esta ocasión vamos a abordar cómo han venido cambiando las cosas en los últimos años. Y para eso nos acompaña la doctora Lucrecia Castillo. Muchas gracias por permitirnos conversar con usted, platicar a fondo esta temática y tal vez comenzar preguntándole a quemarropa cómo era la situación del VIH hace 10 años, antes que USAID, así como otras instituciones regionales, aportaran a consolidar esta respuesta nacional y regional al VIH. Claro que sí, y gracias por la invitación. Hace más de 15 años, cuando iniciamos la visión de lo que iba a ser el proyecto PASCA, eran otras las condiciones. Centroamérica, a pesar de que estaba consciente de que el VIH era un problema serio, obviamente veía venir una inversión enorme en lo que iba a ser la respuesta a la epidemia y no estaba preparada para eso. Empezamos a trabajar con las autoridades del momento, consultando, identificando necesidades, y entonces creamos un primer proyecto PASCA con la idea de fortalecer la respuesta en los países de Centroamérica y en El Salvador, por supuesto, creando capacidades para desarrollar planes estratégicos, pero sobre todo con un modelo de cadena de cambios que nos permitía ver el problema de VIH de una manera distinta. Para empezar, ya no es solamente un problema de salud. El VIH es un problema social que abarca a toda la sociedad y no necesariamente únicamente una enfermedad. Por otro lado, nos dimos cuenta que era importante involucrar a todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo a aquellas poblaciones que estaban siendo mayormente afectadas. Y finalmente, era importante fortalecer el liderazgo nacional, crear una autoridad nacional que fijara el norte, que guiara a todos los sectores hacia una respuesta integral al VIH. Y sobre eso enfocamos nuestro primer PASCA. Ustedes también se preocuparon por consolidar algunos documentos, ¿no?, que le han servido al país, y vamos a retroceder un año que el Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH han aportado también financiamiento para otros documentos, para la capacitación técnica del personal. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué apostarle a estas áreas? Porque cuando hablamos de VIH, usted decía algo que me llamó la atención. Pensamos quizás en el enfoque sanitario, ¿no?, de la epidemia, medicamento antirretroviral, atención médica, pero no abordamos todo el aparataje administrativo, social que existe. Pero me gustaría que usted nos hablara un poco más de por qué preocuparse por esos aspectos. Bueno, dentro de lo que pudimos notar desde el inicio es que habían ciertas herramientas de política que era necesario crear. Por ejemplo, una ley de VIH, algo que pusiera el tema en la agenda política, pero además de eso trajera recursos para apoyar la respuesta. Entonces era importante la ley de VIH, reglamentos, protocolos, etcétera, y trabajamos con las autoridades nacionales en desarrollar esas herramientas. Pero también luego nos dimos cuenta de que era importante que la gente conociera estas herramientas y las utilizara, que supieran que es un derecho a la información, que existe el derecho a recibir tratamiento, que hay una ley que prohíbe que me hagan una prueba de manera obligatoria, etcétera. Es importante crear toda esta estructura de herramientas políticas porque eso es lo que nos da el soporte para el trabajo cotidiano. Claro. Una pregunta de rigor, ¿usted cree que ha cambiado el compromiso político de los países en estos 14 años que usted tiene de trayectoria? ¿Es diferente el compromiso político que se tenía hace 10 o 12 años en los estados o ha mejorado? Cuéntame usted. Definitivamente ha mejorado. Hace 15 años la respuesta al VIH dependía básicamente de los esfuerzos que la cooperación ponía. Los recursos de agencias internacionales eran quienes sostenían la respuesta y los países ponían algunos recursos, pero no eran suficientes. Hoy en día, arriba del 70% de la inversión que se hace en VIH es cubierta por los países. Eso es muy importante cuando vemos hacia el futuro, hacia la sostenibilidad.
y los países poco a poco han ido asumiendo responsabilidad para cubrir los costos de responder a la epidemia. Yo creo que esa es la parte que ha venido empujándose, ¿verdad? Y que vamos en camino, no se puede decir que es total, pero vamos en camino. Y hay otros puntos que también quedan en agenda, como lo son el estigma y la discriminación. Y por esa razón, doctora, yo le quiero invitar a que veamos una cápsula preparada por nuestra compañera Vanessa Reyes, en la cual nos aborda un poco el tema del estigma y la discriminación. En programas anteriores hemos abordado la problemática del estigma y la discriminación desde una perspectiva bastante amplia. Hemos visto cómo diferentes sectores poblacionales se enfrentan a actitudes y comportamientos de rechazo y exclusión. En esta ocasión nos centraremos en un grupo específico, las personas con VIH y poblaciones claves a adquirir el virus. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, conocida por sus siglas como USAID, ha realizado estudios de investigación para conocer el contexto del VIH en la realidad nacional. En diciembre de 2013 llevó a cabo una investigación cuantitativa con una muestra aproximada de 1.200 personas adultas en general y con cobertura en todo el país. Este estudio sobre estigma y discriminación lo venimos realizando desde 1997 para ir observando cuáles son las tendencias que hay en población en general en torno al estigma y discriminación relacionados con el VIH. Esto nos permite ver qué nivel de avances existen o retrocesos en materia de estigma y discriminación relacionados al VIH. Según el estudio, más de la mitad de la población encuestada está muy de acuerdo en que el VIH es un problema serio en el país y que se debe dar educación sobre el VIH a la juventud en los centros educativos. Además, el 50.9% del total de la muestra aprueba que los condones deben estar disponibles fácilmente para todas las personas que lo soliciten, incluyendo a los y las adolescentes. A pesar de que la ley del VIH y del Servicio Civil prohíben a empresas y entidades públicas solicitar la prueba del VIH para acceder a un empleo, el 39.3% de la población encuestada dice estar de acuerdo en que el empleador pida dicha prueba. Otro hallazgo importante es que 9 de cada 10 personas estarían dispuestas a recibir información sobre el VIH proveniente de fuentes públicas, medios masivos o en el sistema de educación. A diferencia del estudio del 2011, donde había una pregunta relacionada con la población trans, donde alrededor del 85% de la población en general decía que estaba de acuerdo en que a las personas trans se les violentara, se les agrediera, ahora ha disminuido sustancialmente y eso pues es meritorio por el trabajo que principalmente las mismas organizaciones y personas trans han realizado para sensibilizar a la población sobre sus derechos. El estudio reafirma que la respuesta nacional al VIH no debe ser únicamente desde el sector salubrista, pues entran en juego otros sectores como la empresa privada, educación, medios de comunicación y derechos humanos. Hasta la fecha se han dado pasos muy significativos, sin embargo, aún hay mucho trabajo por realizar para lograr que en el país las personas con VIH puedan gozar plenamente de sus derechos. No sé. No sé. No tengo. No, nunca me he hecho el examen. No, ni una vez. No. ¿Y vos, cómo sabes que no tenés el VIH? Hacete la prueba, es gratis y confidencial. Muchas gracias amigos y amigas por seguir en sintonía de Hablemos de Vida. Y un saludo muy especial para todos los chicos y chicas que nos sintonizan a través de la red social Facebook y de nuestro canal de YouTube. Y seguimos conversando con la doctora Lucrecia Castillo desde la mirada de USAID PASCA, toda la respuesta en torno al VIH en Centroamérica. Y doctora, tal vez hablar un poco de esas características cuando usted conoció nuestra tierra salvadoreña, nuestra tierra cuscatleca, ¿cuáles fueron estas características que usted identificó y dijo, bueno, aquí es donde hay que trabajar, esas características de la epidemia del VIH nacionalmente? Bueno, El Salvador es muy peculiar porque es un país chiquito, es un país con gente que quiere y le hace ganas a los problemas. Creo que ha sido un ejemplo para el resto de la región y quiero aprovechar para mencionarlo.
El Salvador en los últimos años ha tomado un liderazgo no solo para beneficio del país, sino también para beneficio de toda la región centroamericana. Ha representado a la región ante el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, en ONU-SIDA, en el Fondo Mundial, en fin. Pero lo importante acá, creo yo, es que cuando empezamos a trabajar acá en El Salvador, sí notamos que había gente decidida, que quería entender el problema y que quería hacer algo para responder. Fue así como empezamos a identificar líderes y lideresas en diferentes sectores que fueron fortalecidos en sus capacidades para ejercer liderazgo, para planificar, para utilizar información para la toma de decisiones. Y con estas herramientas, estas personas han ido creando entidades multisectoriales. Por ejemplo, la Comisión Nacional del SIDA, hoy por hoy, llevando el liderazgo de la respuesta en el país. Está el Mecanismo de Coordinación de País, que se conformó para preparar una propuesta para enviar al Fondo Mundial y ha sido muy exitosa hasta entonces. Inclusive El Salvador fue beneficiaria del nuevo modelo de financiamiento que el Fondo Mundial ha lanzado y que fue el primer país en América que optó por los fondos y los ganó. Excelente, yo creo que todas estas virtudes que tiene nuestra tierra salvadoreña ha sido, usted lo mencionaba, por esta intersectorialidad y también multisectorialidad, esta unión de diferentes sectores. Y yo creo que también fruto de eso, doctor, y no me va a dejar mentir, y es algo que ustedes han intervenido también, es con el tema de las políticas de VIH en los lugares de trabajo. Yo quiero que me hable de este proyecto, cuáles han sido sus alcances y en qué consiste. Pero vea, con este tema empezamos quizás hace 10 años y no encontramos el mejor ambiente dentro de la empresa privada. Como sabes, el estigma que rodea al VIH se convierte en la principal barrera para trabajar en el tema. Claro. Pero hace alrededor de 4 años tocamos nuevamente las puertas del sector privado y fue otra cosa. El sector privado está consciente hoy en día de que la epidemia puede impactar la economía de los países, que la inversión que están haciendo ellos en el recurso humano calificado se puede perder debido al VIH. Y por otro lado también tienen más conciencia de la responsabilidad social empresarial que debe toda empresa ejercer en su país. Entonces encontramos prácticamente las puertas abiertas. Hoy por hoy casi 30 empresas tienen ya su política de VIH en el lugar de trabajo, pero algunas de ellas son gremiales, o sea, la política abarca a todo un gremio y eso se multiplica por el número de empresas que pertenecen a ese gremio. Aún sigue siendo un número bastante pequeño en comparación de todo el sector privado, sin embargo, se ha empezado por algo. Pero tenemos empresas líderes en el país, ¿verdad? Ejemplo para otras. Y creo que con la nueva fase de PASCA que viene, vamos a poder seguir trabajando hombro a hombro con la empresa privada. Es más, en la reunión que tuvimos hoy me hicieron patente el interés de seguir trabajando coordinadamente para hacer crecer esta iniciativa a muchas más empresas. Yo creo que esta es una información bastante reciente y también bastante beneficiosa para todos y todas. Sí, no, y estamos muy contentos por eso. Bueno, doctora, aquí en nuestro país la epidemia del VIH se ha dicho algunas características, que está concentrada en poblaciones mayormente vulnerables y una de ellas es las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del sexo. Así que, amigos y amigas, quiero que nos vayamos a observar, y la invitamos también a la doctora a ver esta cápsula que nos tiene preparada Vanessa Reyes sobre la prevención del VIH en las trabajadoras del sexo. En el país, uno de los sectores más estigmatizados y discriminados son las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Incluso, algunas personas señalan a este grupo de la población como uno de los principales transmisores del VIH. Sin embargo, aunque muchas personas no lo crean, las trabajadoras sexuales suelen estar más empoderadas que el resto de la población en el tema de la prevención del virus. En el 2013, personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó un estudio para explorar los conocimientos, actitudes y prácticas sexuales en la población de mujeres trabajadoras del sexo. Básicamente queríamos medir cuál fue el impacto de todas las intervenciones que hemos realizado como PNUD y en general de todas las organizaciones que trabajan con esta población alrededor de los mitos, de la forma de transmisión, sobre todo el uso del condón en esta población,
y esto nos iba a servir como medición de impacto a una línea de base que realizamos en el año 2008. El estudio se realizó a un total de 714 mujeres mayores de 18 años, residentes en los 14 departamentos del país. De estas, cerca del 76% recibió capacitación sobre la prevención del VIH hace menos de 6 meses. Las mujeres trabajadoras sexuales logran identificar correctamente cuáles son las principales formas de transmisión del VIH. Asimismo, las mujeres trabajadoras sexuales también identifican cuáles son las principales formas de prevención del VIH y también tienen un alto porcentaje de uso del condón con sus clientes. A pesar de que más del 90% de las encuestadas expresa que utiliza el condón con sus clientes, solo el 26% lo utilizan con sus parejas sexuales estables. Esto tiene que ver principalmente con temas de autoestima y determinantes psicosociales de los comportamientos de las mujeres en general y especialmente de las trabajadoras sexuales. Esto lo que nos dice es que es importante no solamente trabajar con aspectos que tienen que ver con la salud propiamente dicha, ¿verdad? Y el VIH y su relación con la salud, sino con determinantes sociales de la epidemia. Respecto a su calidad de vida, más del 70% manifiesta sentirse satisfecha con su salud, alimentación, apariencia física y el acceso a los servicios de salud. Otro aspecto que también exploramos y que vale la pena mencionar es el que tiene que ver con la violencia sexual y la violencia física hacia el grupo de mujeres trabajadoras sexuales y en donde lo que se destaca es que al menos alrededor de un 26% ha sufrido violencia física o violencia sexual. Importante mencionar que de ese porcentaje de mujeres que refiere a haber recibido violencia física o violencia sexual, un bajísimo porcentaje denuncia esta situación en las autoridades correspondientes. Entonces ahí es importante que ellas reivindiquen que son sujetas de derecho, ¿verdad? Y que tienen todo el derecho de denunciar los casos. Muchas no consideran que eso es un delito hacia ellas, ¿verdad? Esto tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos que como personas les corresponden. La especialista asegura que las estrategias implementadas hasta la fecha han sido efectivas y destaca la implementación de las clínicas visits. Es importante mencionar que una de las estrategias importantes que el gobierno recientemente ha puesto en funcionamiento son las clínicas especializadas o clínicas visits, como se le han dado en llamar, que creemos nosotros que puede ser una de las soluciones o parte de la solución a continuar reduciendo los índices de incidencia y prevalencia del VIH en las mujeres trabajadoras sexuales del país. Según los resultados de la investigación, los avances en la prevención del VIH en trabajadoras del sexo se debe a la corresponsabilidad del Estado, las organizaciones que trabajan en el tema y actores claves como el Proyecto Fondo Mundial, ONU-SIDA, USAID y otros cooperantes. Antes de nacer, dale a tu bebé su primer regalo. Dale una prueba de tu amor. Si estás embarazada o planeas estarlo, hazte la prueba de VIH y sífilis. Es fácil, segura y gratuita. Acércate a los centros de salud de todo el país y hazte la prueba de VIH y sífilis. Si tienes dudas, llama al 800-7012 de SIDATEL, Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Cada semana nos llegan muchas dudas a nuestra bandeja de entrada de Facebook. Yo les quiero decir a todos esos amigos y amigas que tienen alguna inquietud sobre el tema del VIH o de la salud sexual y reproductiva, nuestras vías de comunicación están habilitadas. Puedes escribirnos a Facebook o también en la página web de la CONACYDA. Búscanos como www.conacida.org. Y seguimos conversando, doctora. Ya observábamos un poco lo que significa o lo que implica el tema del VIH en el sector
sector de las trabajadoras del sexo. Pero yo quisiera que usted me hablara también un poco de este aparataje que ha permitido identificar las características que tiene el VIH en nuestro país, porque no de la nada surgió el hecho de decir, bueno, el VIH es una epidemia concentrada. Obviamente en nuestro Salvador han habido estudios que han respaldado, investigaciones que han llegado a conclusiones científicas, y ustedes también han tenido una colaboración y también han sido actores clave en este descubrimiento. Yo quisiera que me hablara de estos estudios y un poco también de los estudios que tienen que ver con el estigma y la discriminación. Claro que sí. Algo importante cuando uno planea una estrategia es tener la evidencia sobre la cual sustentar esa estrategia. En el inicio de nuestras actividades era muy poca la información que teníamos en relación al estado real de la epidemia y la respuesta. Entonces, una de las primeras tareas que nos dimos fue elaborar los estudios multicéntricos, grandes estudios en donde demostramos en dónde estaba precisamente las mayores prevalencias y sirvió de base para la elaboración de planes estratégicos. Luego de eso, en conjunto con el país, hemos elaborado la Agenda Nacional de Investigación, tratando de llenar aquellos vacíos de información importantes para la toma de decisiones, y es así como hemos hecho estudios de estigma y discriminación en población general, para identificar qué piensan las personas de la calle en relación al VIH, en relación a las personas más afectadas. También hemos traído modelos interesantes, como es el de modos de transmisión, que nos permite identificar a futuro en dónde se van a presentar las siguientes infecciones. Entonces, así se puede planificar en función a evidencia, ¿verdad? Y el país obviamente ha estado abierto a conocer la realidad, porque eso es importante. Claro. A veces hay una negación alrededor del tema de VIH. No, El Salvador ha dicho sí, yo quiero esos estudios y los hemos desarrollado conjuntamente. Pero además de eso, hemos creado la capacidad en el país para hacer estos estudios. Es así como el Programa Nacional de SIDA, por ejemplo, está en capacidad de hacer año con año la medición de gasto en SIDA. Es un estudio complejo que aglomera la información de muchas instancias en cómo se invierten los fondos para responder a la epidemia. Y ya el programa lo hace solo, porque lo importante aquí es generar capacidades para hacer sostenibles los procesos en el tiempo. Y ha ido aumentando, doctora, ese gasto en SIDA anualmente. Por supuesto. Yo creo que tanto en El Salvador, y no sé si es el caso también de Centroamérica. Lo que ha ido aumentando es cómo el país ha ido absorbiendo el costo de la respuesta. Como decía al inicio, cuando empezamos a trabajar, la epidemia era básicamente financiada por la cooperación internacional. Hoy en día, El Salvador cubre casi el 70% de lo que cuesta la respuesta. Eso es debido al compromiso que los gobiernos han mostrado de responder apropiadamente a la epidemia. O sea que esta figura del asistencialismo ha ido disminuyendo, de la cooperación ha ido viniendo de más a menos, doctora. Y esto implica también responsabilidad de los sectores políticos. Así es, pero también del involucramiento de otros sectores, porque sociedad civil ha jugado un papel importante acá. Sociedad civil no solo trabaja en prevención, sino también ha demandado mayor compromiso de las autoridades. El involucramiento de la empresa privada es otra cosa, claro, ¿verdad? Sí. Ellos están dándose cuenta que tienen que invertir en el tema y no se trata de poner más dinero, se trata de abrir sus puertas para los programas de prevención, se trata de tener una política de VIH en el lugar de trabajo que impida el acoso sexual, el estigma y la discriminación. Claro, usted ya lo decía, no solamente se trata de dinero, de financiamiento, sino que es de la voluntad. Y para eso están todos nuestros amigos y amigas también que forman parte de la sociedad civil organizada, que son muchas organizaciones que las vemos diariamente trabajando con ustedes codo a codo, sentados en la misma mesa, desarrollando políticas conjuntas. Ahora bien, de cara al futuro, doctora, me gustaría saber qué piensa usted, se siente satisfecha, se sienten satisfechos como USAID Pasca del trabajo realizado o como críticos, ustedes consideran que habrían algunos aspectos que todavía hacen falta pulirlos más. Definitivamente, como USAID, estamos muy satisfechos con los logros que el proyecto Pasca ha logrado en los últimos 5 años. Sabemos que todavía hay retos, la coordinación intersectorial es todavía un reto, la participación de otros sectores en la respuesta es importante, otros sectores como educación, como finanzas, que se sumen a la respuesta para que entiendan la problemática y puedan buscar el rol en la misma. También es importante llenar algunos vacíos de información que todavía hay y obviamente los cambios políticos que está viviendo el país hoy en día pues representan un reto, ¿verdad? También son una oportunidad, porque todo cambio
es una oportunidad y si el país se mantiene y sigue los lineamientos de sus planes estratégicos, esto va a ser un éxito futuro. Muchísimas gracias, doctora. También hay una ley de VIH por ahí que también próximamente se espera, tal vez el otro año pueda ya tener una formulación concreta de lo que va a implicar. Sí, hay una ley ya aprobada en el país para el VIH y lo que se requiere es actualizarla. Exacto. En el SIDA hay muchos cambios constantes y pues como todo debe renovarse y actualizarse. Excelente, muchas gracias, doctora, por abrirnos esa mirada a la vanguardia centroamericana y nacional en lo que respecta a la epidemia del VIH. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, amigos y amigas, por el momento esto ha sido todo. Fue un gustazo haber compartido con ustedes una emisión más de nuestro programa. Y recuerden que la próxima semana venimos con una nueva temática que seguramente va a ser también de tu interés. Así que nos despedimos con esto y recuerda, la respuesta al VIH sos vos.